épico, glorioso, apoteósico, legendario, histórico, frenético, único, mágico. Lo que vivimos ayer es sencillamente la razón por la que amamos Dragon Ball. Y como sé que te apetece saborearlo de nuevo y disfrutar una vez más de la increíble actuación del legendario príncipe Saiyajin, toma asiento, amigo mío, prepara tu bebida favorita y quédate por favor conmigo hasta el final en este repaso, análisis y opinión del mejor manga hasta la fecha de Dragon Ball Super. ¡Vegeta-sama o nameru na yo! Sí, yo todavía me estoy recuperando de la jornada más inolvidable que jamás he vivido desde que leo el manga en directo mes a mes. Más de 6.400 personas llegaron a estar en directo simultáneamente, disfrutando de un capítulo que sin duda pasará a los anales de la historia, por situar de una vez por todas a Vegeta en el lugar que se merece. Pero aunque no voy a dejar de lado la pasión, porque adoro Dragon Ball y no lo puedo evitar, hoy toca repasar con más calma y con mente analítica todo lo vivido en un manga que es para quitarse el sombrero, el calzado y todo lo que lleves puesto ante Toriyama y Toyotaro. Empezando por el dibujado, continuando por la coreografía de batalla, las conversaciones, el trasfondo, las estrategias, el dinamismo, da igual el aspecto en el que te fijes. Criticar el manga 74 es un desafío, incluso para los haters de más alto nivel. Hasta los sugarianos estaban exaltados por una batalla que amenazaba con destruir su planeta de segunda mano, o al menos las ciudades cúpula en las que parece que tienen que vivir obligatoriamente, seguramente por temas de atmósfera. Como seguramente que por temas de quedarse con la conciencia tranquila y que nadie diga que no lo intentó, Vegeta trató de hacer entrar en razón a un Granola, que poco o nada le importa lo que le diga nadie, incluyendo el cada día más misterioso Atmil. Mucha atención a este personaje de naturaleza desconocida, amigos. Y es que en realidad, lo que invadía el cuerpo de Vegeta eran unas ganas tremendas de enfrentarse a un rival que sabía que era superior, y aún así con la plena convicción de que podía ganarle. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Tenía una estrategia elaborada? ¿O fue todo un sinfín de improvisaciones, fruto de una enorme experiencia en combate que se remonta a su más tierna infancia? Pues es difícil de asegurar, pero lo único claro es que el príncipe nunca se anda con tonterías. Se transformó directamente en su etapa más poderosa, la evolución del Super Saiyajin Azul Full Power, y lo primero que hizo fue ejecutar un Hakai de una forma bastante original. Elevó en el aire y alrededor de Granola un grupo de pequeñas rocas, y después las destruyó con la intención de que la suma de sus ondas expansivas hicieran algún daño a Granola. Y es interesante que nos quedemos con lo de la suma de las ondas expansivas, ya que fue el propio Cerialiano el que notó que Vegeta no era capaz de realizar el Hakai con una roca de mayor tamaño. Por eso trató de suplirlo, sin demasiado éxito por cierto, con varias piedras de menor magnitud, de manera que al final el resultado fuera equivalente a hacer un Hakai a una piedra enorme. Pero Granola es mucho Granola cuando hablamos del poder que ha obtenido por obra y gracia del dragón Torombo. Así fue como vimos una de las primeras genialidades de la sobresaliente coreografía de combate de este episodio, ya que luego de enseñarle a Vegeta cómo hacer el Hakai a una roca de mayor volumen, la onda expansiva atrajo directamente al Saiyajin a un puño de Granola que impactó de lleno en su estómago. Magistral, como digo, la jugada de Granola, aunque no menos impactante, fue la continua capacidad de Vegeta para no darse por vencido en ningún momento. Automáticamente le devolvió el ataque con una ráfaga de ki a bocajarro, la cual Granola logró esquivar, iniciándose así una clásica pelea en el aire de Dragon Ball. Poco tiempo, sin embargo, iba a estar el marido de Bulma surcando los cielos, ya que un nuevo patadón le llevó directamente a un río de la zona, haciéndonos vivir así un simple manga estático y en blanco y negro, como si fuera una animación a color, con voces y efectos de sonido. Ese es el gran mérito sin duda de Toyotaro en este episodio, así como el gran mérito de Vegeta fue aprovechar la ventaja que te otorga el luchar en segundo lugar. Normalmente él va primero, Goku se queda con la copla de la forma de pelear y de los movimientos del rival, y entonces es el padre de Gohan el que sabe cómo enfrentar al enemigo. Pues bien, gracias a eso Vegeta se centró durante buena parte de la pelea únicamente en dos cosas. Primero, en proteger sus puntos vitales a toda costa, aunque eso significase sacrificar sus propios ataques. Y segundo, y no por ello menos importante, se convirtió en Super Saiyajin Troll, sacando de quicio a Granola de 1001 formas.
Así fue como le vimos buceando por el río, mientras esquivaba los ataques de francotirador del nieto adoptivo de Monaito, llegando al punto en que incluso logró despistarle, lo cual nos indica que Granola todavía no es capaz de pelear bien detectando el ki del enemigo. Eso, o que el ki divino sencillamente es indetectable para él. Eso sí, el frenetismo de la pelea no se detenía y lo siguiente iba a ser un ataque francamente épico, en lo que podríamos denominar como una super flecha de ki de larga distancia. Tan difícil debía ser el ataque, que hasta el mega evolucionado ojo derecho cerealiano de Granola tuvo que contar con la ayuda de Oatmeal para apuntar con precisión. Esto quizás nos indica que Oatmeal muy probablemente sea una inteligencia artificial, pero como yo soy de la convicción de que Toritoyo nunca da puntadas sin hilo, estoy plenamente convencido de que en el futuro de la trama tendremos una sorpresa gorda con este personaje. Sea como fuere, al príncipe de los buceadores no le quedó otra que enfrentar el ataque, con la única estrategia posible a esas alturas. Y es que tal y como vimos en su día con el dios de la destrucción Virus, el Hakai también funciona para hacer desaparecer ataques energéticos. El problema es que ahora se han sacado de la manga, en algo que es un invento total, por cierto, que el Hakai siempre provoca una onda expansiva, cosa que yo creo que en el futuro van a pulir, porque no encaja en absoluto con lo visto en el pasado de la serie. Se me ocurre que un Hakai más limitado, o al revés, un Hakai de un usuario mucho más experto, pueda evitar que la consecuencia sea siempre dicha onda expansiva. En cualquier caso, Vegeta volvió a ponerse de pie casi inmediatamente, mostrando una vez más su pleno convencimiento en su victoria. Para ese entonces Goku despertó y alucinó con que su congénere estuviera peleando, sirviendo esta escena para comprobar que el patán por excelencia está demasiado mal herido como para que intervenga en la pelea. Y tal y como había dicho antes, el segundo punto clave de la estrategia de Vegeta fue sacar de quicio a un Granola que vio cómo su propio ataque, y por culpa de la jugada más sucia, cruel, maquiavélica y brillante que jamás has visto, destruyó parte de la ciudad en ruinas donde vivió en su infancia de cereal chiquito. Ahora era turno de otra de las grandes virtudes de Vegeta, como es ver en el rival cuál es su nivel de control de su propio poder, y si lo ha obtenido, digamos, gratuitamente o a base de entrenar como un loco. Efectivamente, dedujo que Granola lo acababa de recibir y que desde entonces no había ni entrenado ni se había adaptado lo suficientemente bien a sus poderes. Como digo, esto es algo absolutamente habitual en la personalidad del personaje, viendo como, por ejemplo, le echó la misma charlita a Black Goku y al tan increíble como vago Son Gohan. Granola, por supuesto, no se lo tomó muy bien y siguió empeñado en pensar que eso de entrenar no significa nada cuando ya eres el más fuerte del universo, golpeando con otro patadón directo al estómago de Vegeta. Pero ay, amigo mío de problemas psicológicos graves, con lo que no contabas es con la experiencia en combate del Saiyajin más orgulloso que ha conocido el universo 7. Vegeta se tragó su dolor, le agarró fuerte de la pierna, y por fin, después de todo el capítulo, golpeó por primera vez a Granola con un grandísimo codazo directo a su cuádriceps. Este a su vez se lo quitó de encima con otra gran patada, que continuó con ambos peleadores más charlatanes que nunca en el suelo del planeta cereal. Lo curioso de esta escena es la increíble confianza que tiene Vegeta en sí mismo, pero sin desprender ese tufillo a arrogancia desmedida tan típica de él. Sencillamente creía en sus posibilidades, pero sin perder de vista la realidad de que su rival era superior en términos de poder absoluto. Sumado a esto, la intensa batalla estaba despertando una de las grandes cualidades de los Saiyajins, su capacidad para evolucionar y crecer durante los combates. Y es que lo de ser el número uno está muy bien momentáneamente, pero si te conformas y dejas de entrenar, pronto verás por el retrovisor cómo otros te adelantan sin compasión. Que se lo digan a Son Gohan. Así fue como Granola se dio cuenta de que debía terminar con el combate de un solo golpe, antes de que fuera tarde, y así fue como un evolucionado Vegeta logró detener su golpe, sí, pero no sin antes recibir un daño absolutamente terrible. La sangre se derramaba a borbotones por el brazo de Granola, en una escena que particularmente rezo porque la conserven íntegra y sin censura cuando sea animada, aunque ni yo mismo me lo creo. Como tampoco me creía en el directo que, a pesar de estar al borde de la derrota absoluta, Vegeta se estuviera riendo a carcajadas de la situación. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, dijo, debido a que volvió a vivir una situación que no se daba desde su época malvada. No tenía que proteger a nadie, no tenía que salvar a amigos, a familiares, el universo o el planeta Tierra.
Sencillamente, tenía que centrarse en el combate. Este es el mejor de los sentimientos. Mi sangre de la raza guerrera Saiyajin está hirviendo. Lo siguiente es pura y llanamente historia de Dragon Ball. Vegeta elevó su poder, mandó a volar por los aires a Granola con una aura épicamente representada, y hasta el propio Goku dijo algo bastante perturbador. Espetó que sentía que era como el ki de los dioses, pero no solo eso, incluso entre los dioses, ese ki era muy específico. Tan específico es que todos sabemos que con casi total seguridad se refería al de un dios de la destrucción desatando todo su poder. Tanto poder que el número 1, el guerrero más fuerte del universo, no tuvo otra reacción más que cagarse de miedo mientras no entendía nada de lo que estaba pasando. Espectacular fue ver cómo sus ataques de ki eran aniquilados por el aura de Hakai de Vegeta. Ya veremos si Granola puede siquiera tocarle. Y no menos espectacular fue el resultado de su power-up. Por fin, por primera vez en la historia de Dragon Ball, y obviando variaciones de una ya existente, Vegeta alcanzó una nueva transformación exclusiva de su personaje. Sí, ya sé que Toppo hizo algo similar, pero además de no poder siquiera compararse al nivel de Vegeta, el aspecto físico es totalmente diferente. Todavía es muy pronto para hacer elucubraciones de cómo funciona su transformación y de su nivel de poder, por lo que personalmente yo te aconsejo que huyas de los vídeos de YouTube que prometen revelarte ese tipo de cosas. Lo que sí podemos decir es que comparte la carencia de cejas con el Super Saiyajin 3, muy irónicamente por cierto, que sus ojos se asemejan al Ultra Instinto y que el pelo parece oscuro, aunque no podemos asegurar que no tenga tonalidades moradas, por ejemplo, y además su musculatura también ha aumentado. También falta por saber si esto sería la etapa definitiva de lo que llamaríamos el equivalente al Ultra Instinto en modo Hakai, o si es, al igual que le pasó a Goku, una especie de señal del Hakaishin. Más allá de eso, toca esperar para descubrir si es suficiente para derrotar a un Granola, que ahora mismo es un bebé llorando en los brazos de su madre. Yo por mi parte le entrego un sobresaliente absoluto, una matrícula de honor, un legendario a este manga 74 de Dragon Ball Super. Y si has llegado hasta aquí, te solicito muy cortésmente un like, suscripción y comentario, y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¿Agradáis a Monaka?